Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, sábado 18 de julio de 2026, titulada el pecado en la iglesia. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, al comenzar este repaso, nos presentamos delante de usted con corazones humildes y agradecidos. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos su palabra, que pueda examinar nuestra vida y quite todo aquello que no le agrada, y ayúdenos a poder vivir en santidad, reflejando siempre el carácter de Jesús. Que este estudio pueda transformar nuestros corazones y nos acerque más a usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. A veces pensamos que el mayor peligro para la iglesia está en el mundo que nos rodea. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que el verdadero peligro comienza cuando dejamos que el pecado pueda encontrar lugar en nuestro propio corazón. Poco a poco, todo aquello que toleramos termina alejándonos de Cristo y debilitando nuestro testimonio. Durante esta semana estaremos estudiando un tema que quizás sea incómodo, pero profundamente necesario. Descubriremos que Dios corrige porque ama, disciplina porque desea salvar y restaura porque nunca deja de tener esperanza en sus hijos. Vamos a abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y permitamos que su palabra nos examine, nos transforme y nos prepare para poder reflejar cada día más el carácter de Jesús. Esta lección nos recuerda que el hecho de pertenecer a la iglesia no significa que el pecado haya desaparecido de nuestras vidas. La iglesia es el lugar donde Dios reúne a personas que están aprendiendo a caminar con Él, no a personas que ya son perfectas. Es importante que podamos entender que cuando veamos errores o debilidades en algún creyente, en algún hermano, no debemos perder la confianza en Cristo, porque nuestra mirada debe permanecer en Jesús, porque Él nunca nos falla. Dios nos llama a que podamos reconocer nuestro propio pecado, arrepentirnos sinceramente y permitir que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro carácter cada día. La iglesia seguirá siendo un lugar de crecimiento hasta que Cristo regrese. Mientras tanto, seamos parte de la solución, amando, perdonando, restaurando y viviendo una vida que refleje el carácter de Jesús. Solo así seremos una luz para quienes aún no conocen a nuestro Salvador. El texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo nos recuerda una gran verdad. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya no vivimos solos para nosotros mismos, porque Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación. Dio su propia vida en la cruz. Por eso Dios desea poder habitar en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Cuidar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras decisiones no es una carga, sino una respuesta de amor y de gratitud a aquel que nos compró con su sangre. Pregúntense, ¿las decisiones que tomamos cada día muestran que nuestra vida realmente le pertenece a Cristo? Para el estudio de esta semana estaremos leyendo en varios libros, en Corintios, Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios. En Primera de Corintios 5, del 1 al 13 nos dice que Pablo nos enseña cómo la iglesia debe enfrentar el pecado abierto, buscando siempre la restauración del pecador y la pureza del pueblo de Dios. En 2 de Corintios 2, del 5 al 10,
Después del arrepentimiento, Pablo animó a las iglesias a perdonar, consolar y recibir nuevamente al creyente restaurado. En 1 Corintios 6, del 1 al 13, los cristianos somos llamados a resolver sus diferencias con sabiduría y a poder vivir una vida apartada del pecado, recordando que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. En 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, Dios nos llama a una vida de santidad y de pureza, apartándonos de la inmoralidad y viviendo para agradarle. En 1 Corintios 6, 19 y 7, 9, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso debemos honrar a Dios con nuestra vida. Pablo también nos ofrece principios sobre el matrimonio, la soltería y la pureza, mostrando que en cualquier estado que estemos podemos vivir para la gloria de Dios. Esta semana aprenderemos que Dios ama profundamente a su iglesia y precisamente por ese amor desea verla santa, unida y restaurada. Cuando el pecado aparece, la respuesta bíblica no es ignorarlo ni condenar sin esperanza, sino corregir con amor. Llevar al arrepentimiento, ofrecer perdón al que se arrepiente y poder vivir una vida que honre a Cristo en cada aspecto de nuestra existencia. Nuestro corazón y nuestra mente reciben constantemente la influencia de todo lo que vivimos y lo que vemos, lo que escuchamos y experimentamos. Aunque no siempre nos demos cuenta, esas influencias van formando nuestro carácter, nuestras decisiones y hasta nuestra manera de entender a Dios. Por esa razón, los creyentes debemos ser cuidadosos con aquello en lo que damos lugar a nuestra vida. Porque desde los principios, en los primeros tiempos, la iglesia presentó el desafío de permitir que las costumbres y las ideas de la sociedad reemplazaran las enseñanzas de la palabra de Dios. Un ejemplo de ello es la observancia del domingo, que no surgió en las escrituras, sino que fue adoptada bajo la influencia de la cultura y las tradiciones de su época. Esta lección nos invita a examinar si nuestras creencias y nuestras prácticas están basadas en la Biblia o si, sin darnos cuenta, hemos permitido que las influencias del mundo ocupen el lugar de la verdad de Dios. Solo permaneciendo firme en su palabra podremos conservar una fe pura y fiel en Cristo. La iglesia de Corinto no solo enfrentaba problemas de visión, sino que también habían permitido que la costumbre de la sociedad influyera en la manera de vivir. Las rivalidades entre creyentes debilitaron la debilidad espiritual y poco a poco dieron lugar como al pecado, como la inmoralidad sexual, los conflictos entre hermanos y otros comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Ante esta situación, Pablo no permaneció en silencio, con amor, pero también con firmeza, señaló el pecado, llamó a la iglesia al arrepentimiento y les recordó que el pueblo de Dios está llamado a vivir de manera diferente al mundo. Su propósito no era condenar, sino proteger la pureza de la iglesia y poder conducir a los creyentes a una verdadera restauración. ¿Qué nosotros aprendemos de todo esto? Que la falta de unidad y el orgullo pueden abrir la puerta a otros pecados. Que la iglesia no debe ignorar el pecado ni justificarlo, sino tratarlo con amor y conforme a la palabra de Dios. Las disciplinas bíblicas siempre buscan el arrepentimiento y la restauración, no la humillación. Como creyentes estamos llamados a poder vivir según los principios de Cristo y no según las costumbres de la sociedad. Pablo nos enseña que una iglesia sana no es la que esconde el pecado, sino la que lo enfrenta con verdad, con amor y con el deseo de restaurar a quienes a quien se aparta del camino del Señor.
Mis queridas familia en la fe, esta semana comprenderemos que el mayor peligro de la iglesia no siempre viene de afuera, sino de aquello que nosotros permitimos crecer en nuestro propio corazón. Dios nos llama simplemente a existir a una iglesia, sino que nos llama a ser una iglesia transformada por su gracia. Antes de señalar los errores de otros, Él nos invita a poder examinarnos a nosotros mismos, a rendir nuestra vida por completo a Cristo y a permitir que el Espíritu Santo haga una obra de limpieza en nuestro interior. Hoy el Señor nos hace un llamado personal a ser parte de la restauración y no del problema, ser un instrumento de paz y no de división, ser un ejemplo de sanidad y no de conformidad con el mundo. Hay muchas personas todavía que necesitan reconocer a Jesús y la obra de Dios requiere creyente con corazones limpios, dispuestos a servir, a amar y reflejar el carácter de Cristo. Que al terminar esta semana podamos decir con sinceridad: Señor, comience la transformación en mí. Haga de nuestra vida un templo para su Espíritu y úsenos para llevar esperanza a quienes aún no le conocen. Porque solo una iglesia transformada podrá preparar el mundo para el pronto regreso de Jesús. Así es, mis queridos. Dios no busca una iglesia perfecta, sino corazones dispuestos a dejarse transformar por Él. Que esta semana permitamos que el Espíritu Santo nos cambie desde adentro y nos use para llevar el amor y la verdad de Cristo a quienes aún lo necesitan. Que la palabra de Dios comience en nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos estudiar una vez más su palabra. Gracias por hablarnos con amor y mostrarnos que usted desea una iglesia limpia y un corazón dispuesto a obedecerle. Al comenzar este nuevo sábado, ponemos en sus manos cada actividad que realicemos. Dirija nuestro paso, guarde nuestras palabras, fortalezca nuestra fe y ayúdanos a poder tomar decisiones que le honren en todo momento. Que su Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que vayamos y nos use para ser de bendición a quienes nos rodean, quienes nos encontremos en el camino. Y que al finalizar sus santos sábados podamos decir que vivimos para su gloria. En el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz y bendecido sábado. Hasta mañana.